Bueno, para comenzar en esta mañana podemos leer un versículo en la Escritura, dos versículos en Mateo 18, 19 y 20. Mateo 18, 19 y 20. El Señor, hablando a sus discípulos, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y vamos a tener una oración para comenzar esta reunión sabiendo esto, que en este momento estamos congregados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no somos simplemente la suma de unas personas, sino que el Señor está en medio nuestro. Así que disfrutemos de este privilegio de ser la iglesia de Cristo y démosle la gloria a Él en esta mañana. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por poder estar reunidos una vez más como iglesia tuya, Señor, como cuerpo de Cristo, reunidos para un tiempo de alabanza, de adoración, de reflexión. Queremos que en esta mañana tu nombre sea exaltado en medio nuestro, que tu poder sea anunciado y, Padre, que recibas de nuestros labios las ofrendas de alabanza que te damos, Señor, y todo el sacrificio de labios que podemos darte. Padre, gracias, y rogamos que tu Espíritu Santo guíe este tiempo, y lo hacemos en el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a cantar un coro que no está en los cancioneros, es uno de los más nuevitos, En aquella cruz. Lo vamos a estar pasando por un power para que todos lo puedan ver. Y como siempre lo pueden cantar cada uno en su casa con el micrófono silenciado. Vamos a cantar En aquella cruz. Bueno, leo el coro, la parte del coro que dice: en aquella cruz me salvaste. Derramaste allí tu amor, mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Cantemos En aquella cruz. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el rey sobre nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación, obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. Era aquella cruz de salvación.
aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste aquí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte venció, la tumba abierta está. Aleluya, el Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te queremos agradecer por este amor increíble, Padre, que lo demostraste enviando a tu Hijo para que muriese en la cruz. Señor, gracias porque Él se humilló, Él se dejó burlar, se dejó lastimar, todo por nosotros, Padre, y nosotros que no nos merecíamos nada, Señor, vos nos diste todo, Padre. Gracias, Padre, porque Jesús se hizo pobre para hacernos realmente ricos, Señor, para darnos la eternidad, Padre, para darnos ese tremendo regalo, Padre. Gracias porque nos salvaste en la cruz, Señor. Gracias porque la sangre de Cristo que derramó allí en la cruz del Calvario, Señor, nos limpia de todo pecado, Padre. Gracias porque nos diste tu perdón, Señor. Gracias porque vos sos fiel y justo para perdonarnos, Padre. Te queremos agradecer esto, te queremos dar la gloria, la alabanza, Señor, y también tener en memoria esto y recordar y saber, Padre, de que nos vas a venir a buscar, Señor. Tener esa esperanza viva, Padre. Te queremos agradecer por todo esto, por tu amor, Padre, infinito, y te damos la gloria a vos y a Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿nos escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. En esta mañana venía pensando, no en esta mañana, en estos días, que estamos con mi familia participando de un curso bíblico y estamos viendo justo en las últimas dos materias que habla sobre la historia de la iglesia, ¿no? Una abocada más al libro de los Hechos y de cómo comenzó la iglesia, y la otra un poco la historia de las asambleas y demás, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Me hacía acordar cuando uno por ahí charlaba con el abuelo, ¿no? Cada uno tendrá su abuelo y
por ahí le contaba la historia de la familia, ¿no? Y qué lindo es conocer la historia de la familia, porque nos habla de dónde venimos y nos incentiva quizás a hacer las cosas mejor, ¿no? Uno de los profesores ponía el ejemplo en cuanto a valorar realmente el Evangelio y a valorar la iglesia, como por ejemplo cuando recibimos una heredad, ponía el ejemplo, recibimos una casa que a nuestros abuelos por ahí les costó muchísimo comprar, con sudor, con mucho trabajo, una casa valiosa, ¿sí? Y después nosotros cuando la recibimos estamos como con ganas de comprarnos un autito tuning, un autito, no sé, y la malvendemos para comprarnos ese autito, ¿no? Ponía el ejemplo él de que estamos desvalorizando, perdón, eso tan valioso, ¿no? Y los jóvenes solemos hacer eso, de no pensar mucho en el esfuerzo de nuestros grandes, de nuestros antepasados, y solemos quizás valorar de menos o desvalorar las cosas importantes, ¿no? Cuánto error, y a medida que vamos creciendo nos vamos dando cuenta de esos errores. Y pensaba en que muchos de nosotros quizás no valoramos realmente cómo es el Evangelio, lo que es el Evangelio del Señor, lo que es la iglesia, ¿no? Quizás tenemos un evangelio liviano, en vidas livianas o superficiales, y no nos ponemos a pensar un poquito de aquellos pilares de la iglesia, ¿sí? Que fueron los apóstoles, y obviamente de esa piedra fundamental que fue el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, simplemente a modo de reconto, vamos a ver un poquito brevemente de esto, y vamos a apuntar a los hechos, justamente basámonos a Hechos 5, porque la iglesia fue fundada sobre sangre. Primero la sangre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, pero después, fíjense cómo lamentablemente también sobre la sangre de los apóstoles y demás. En el versículo 5 ya comienza la persecución, en realidad la persecución la tuvo Cristo, ¿no? Pero comienza después de tantos milagros, después de que la iglesia comenzaba y se empezaban a convertir miles y miles de personas, empezó a haber celo en aquellas personas que querían una religión diferente, una religión para ellos mismos y para llenarse los bolsillos, ¿no? Dice el versículo 17 y 18, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, del capítulo 5 en Hechos, ¿no? Esto es capítulo 5, versículos 17 y 18. El sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo, ¿sí? De rabia, de enojo, y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Ya empezó a haber una persecución, una agresión de todo tipo, ¿no? Con los apóstoles. Pasamos al capítulo 6, versículo 8. Luego, obviamente, gracias a Dios, vamos a ir viendo cómo con diferentes milagros a través de ángeles y demás, los discípulos eran librados, pero no siempre fue así. Y ahora vamos a ver un caso de no un discípulo, pero sí un diácono, muy querido. Versículo 8 del capítulo 6 dice, y Esteban, uno de los diáconos, dice, lleno de gracia y de poder, fíjense las cualidades, ¿no? Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero me encanta esto, dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cuánto ejemplo nos deja esto, no? A veces no tenemos fundamento, viene simplemente un testigo de Jehová a golpearnos las manos en la puerta y no tenemos fundamento para poder convencerlo nosotros a él en vez de él a nosotros. Y sin embargo, fíjense, él estaba
lleno de sabiduría y al Espíritu con el que hablaba. El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros, por lo tanto nos falta a nosotros quizás prepararnos un poco más, ¿no? Entonces sobornaron, fíjense lo que hacían. Sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, ¿sí? Los engañaron, los convencieron, el chori y la coca, ¿no? A los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y nos pasamos al final de esta historia, luego de un hermoso mensaje de Esteban, una defensa de Esteban, pero eso lo dejamos para otro momento, lo pueden leer ustedes porque es fabuloso. Nos vamos al final del capítulo 7, versículo 54. Dice, luego de la defensa de Esteban y de que no encontraban nada, pero sin embargo, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían, fíjense la expresión, ¿no? De Lucas cuando escribe esto, los dientes contra él, o sea, estaban totalmente enojados, pero Esteban, fíjense el ejemplo, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Fíjense qué muerte horrible, ¿no? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ya había ahí a un joven, que todos lo conocemos, y que el Señor ya estaba trabajando en él seguramente. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, y esto me gusta porque sigue el ejemplo del gran maestro, dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Una muerte atroz, una muerte que realmente fue terrible. Y la persecución seguía y se agravaba. Obviamente por detrás de la persecución estaba la soberanía de Dios, porque cuando la iglesia es perseguida, se expandía, ¿no? Y vemos cómo la soberanía de Dios permitía eso para que se vayan expandiendo. Pero qué terrible muerte. Y en los versículos siguientes, en el capítulo 8, sigue diciendo, y Saulo consentía en su muerte y en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y fíjense esto, y Saulo asolaba a la iglesia, imagínense esta situación hoy en día, ¿no? Y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Situación terrible, en donde se iba fundando la iglesia, se iba construyendo este gran edificio a lo largo de los años, que gracias a Dios sigue en pie hasta el día de hoy, hasta que el Señor nos venga a buscar y nos lleve a su misma presencia. Pero fíjense, situaciones terribles. Y después, esto no es sacado de la Biblia, pero la historia un poco cuenta, ¿no? Que Pedro se supone que sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón y por petición del mismo Pedro fue crucificado cabeza abajo. También dice la historia que Andrés, al llegar a la Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado en una cruz con los extremos de los travesaños elevados. En Hechos encontramos 12:2, ese sí está en la Escritura. Dice, y la muerte de Jacobo, dice hermano de Juan, y viendo, versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, ¿sí? El rey Herodes. También vemos Marcos murió arrastrado, se dice, por el pueblo de Alejandría que buscaba, que dedicaba al ídolo máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey. Juan fue el único que murió de viejo, el apóstol Juan, pero enfrentó grandes martirios. Se dice que lo habían metido a hervir, ¿sí? Y el Señor lo salvó milagrosamente, dice. Esto no está sacado de la Biblia, pero cuenta un poco la historia, ¿no? Felipe fue azotado, puesto en prisión y después crucificado en Asia. Bartolomé murió crucificado por un grupo de fanáticos idólatras. Tomás fue atravesado
con una lanza en la India, ¿sí? Lucas fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo también fue atravesado con una lanza en Etiopía. Y así podemos ver uno tras otro muertes atroces que lo hicieron por el Evangelio, por el nombre de Cristo. Y finalmente Pablo, que dicen que fue decapitado en Roma. Pero fíjense el pensamiento, y justamente me gusta el pensamiento de estos hermanos, que lo refleja bien Pablo en Filipenses 1. Vayamos a Filipenses. Muertes atroces, muertes que ninguno desearía ni para uno, ni para nuestras familiares, ni nuestros hijos, pero estos hermanos dieron su vida por el Evangelio. Versículo 12 al 14 dice del capítulo 1 de Filipenses: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? Las cárceles, los azotes, la persecución que tuvo Pablo habla acá. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Me encanta cómo Pablo en lo malo que le estaba pasando encuentra lo bueno, ¿no? Lo bueno que es para el Evangelio. Y fíjense cómo termina diciendo en el versículo 21, que me encanta y creo que muchos lo sabemos de memoria. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué lindo que Pablo estaba dispuesto a morir por el Señor, ¿no? Estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Este es el Evangelio que nos dejaron nuestros hermanos, al cual nosotros tenemos que agarrar esta bandera y llevarla de la misma manera, no con vidas livianas, no con vidas superficiales, no con vidas que no tienen el conocimiento de su palabra, sino que podamos decir, ¿no?, que el vivir es Cristo, ¿sí? Él estaba dispuesto a vivir por Cristo para seguir, sigue diciendo este pasaje, que lo pueden leer, está hermoso, ¿sí?, para seguir pronunciando el Evangelio, pero sabía que también si moría era ganancia para él. ¿Por qué? Porque se iba a encontrar con su Salvador. Qué hermosas palabras de Pablo, ¿sí? Pero todos estos hermanos tuvieron el ejemplo, el único, el fundamental, y al igual que nosotros, el majestuoso, el del gran maestro. Por eso, obviamente, en esta mañana, ¿sí?, recordamos y celebramos la muerte y crucifixión de Cristo, pero por sobre todas las cosas su resurrección, ¿no? Y el ejemplo nos lo dejó Jesús, fíjense, y podemos relatarlo en Mateo, me gusta cómo lo relata. Vayamos a Mateo, capítulo 27, ya termino. Nuestro Señor nos dejó ejemplo en vida, nos dejó ejemplo a través de su muerte, y nos dejó ejemplo y esperanza a través de su resurrección, ¿no? Porque todos estos hermanos sabían que el vivir era Cristo, pero el morir era ganancia, porque tenían esta esperanza puesta en Cristo, que un día el Señor les iba a resucitar, al igual que a nosotros, si es que morimos y Él no viene antes. Dice capítulo 27, los últimos momentos terribles, y los estuvimos leyendo estos últimos domingos también, por eso no voy a abundar mucho en esto, pero dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, 27 estoy, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Fíjense lo que sufrió nuestro Señor, ¿no? El agravio, el dolor, la vergüenza, no de él, la vergüenza que le daban los demás, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Y hago un paréntesis: cuando leemos esto, no nos imaginemos a los romanos haciéndole esto a Jesús. Imagínate a vos mismo cuando pecás, que lo estás haciendo. Me imagino yo mismo, cada vez que peco, cada vez que le desagrado al Señor, que soy uno más de estos,
que le estoy haciendo esto al Señor, porque Él cargó tu culpa y la mía, ¿sí? Él soportó esto por amor a vos y a mí. Entonces, realmente uno ve esto y terrible. Le dice, la tejida de espinas, dice, y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Qué humillación horrible, ¿no? Qué humillación terrible. Después de haberla escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Hemos dicho otras veces cómo se asemeja a una oveja que va directo al matadero, como Isaías 53 lo describe también, ¿no? Qué terribles aflicciones que tuvo que tener el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. El versículo 35 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y los últimos versículos ya, sus momentos finales, el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el momento ese terrible que el Señor pierde la comunión con el Padre, porque era el momento en donde Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y el Padre no puede tener comunión con el pecado. Entonces fue el momento terrible en donde ahí Él cargó nuestras culpas para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Dice el 50, el versículo 50, más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Así que, hermanos, esto nos tiene que incentivar a saber de dónde venimos, de dónde viene la iglesia, de dónde vienen nuestros hermanos, ¿sí? De este gran ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo, que nos dejó ejemplo en toda su vida para que caminemos una vida igual que Él, pero también nos dejó un ejemplo en su muerte, ¿sí? Y gracias a Dios que a ese ejemplo, a ese Salvador que seguimos, ¿sí? No le seguimos porque está muerto, porque Él al tercer día resucitó de los muertos. Y hoy adoramos y alabamos en esta simple hora que tendríamos que estar el 100% conectados, adorando y alabando a nuestro Señor y celebrando estos símbolos, ¿sí? Estos símbolos que nos recuerdan en nuestra memoria que se va rápido este sacrificio que hizo el Señor por vos y por mí. Así que, hermanos, no nos tomemos el Evangelio a la ligera, no nos tomemos estos minutos que ahora hemos de participar del pan y del vino a la ligera, pensando en la salsa que vamos a hacer o en la comida. Pensemos realmente el sacrificio de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y que lo podamos hacer de esta manera, recordando en que Él sufrió por nosotros. Que el Señor nos bendiga y podamos seguir así en nuestros corazones, en silencio o orando, pudiendo adorar a nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Pancho, tenés el micrófono apagado. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que podemos estar reunidos, Señor, en tu nombre. Qué maravilloso es, Señor, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, como hemos comentado. Y qué maravilloso es, Señor, porque al tercer día resucitó. Y por eso, Señor, estamos recordando a nuestro Señor Jesucristo, un Dios vivo, un Dios único, un Dios todopoderoso. Padre Celestial, ahora, Señor, vamos a participar del pan y del vino que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Y el pan, Señor,
que roto por nuestros pecados, lo vamos a hacer así, Señor, participando cada uno de nosotros y haciendo memoria. Y haciendo memoria y también, Señor, porque Él está vivo y está en el cielo abogando por cada uno de nosotros. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.